Un día como cualquier otro, Erica Walker siempre se había visto a sí misma como una luchadora a los 32 años, se había ganado una reputación como una formidable abogada de derechos humanos, conocida por su espíritu inquebrantable y su feroz dedicación a la justicia. Navegar por el complejo mundo de la ley, particularmente como mujer negra, no había sido fácil, pero cada desafío solo fortalecía su determinación. Con cada caso que asumía Erica, se convirtió en una voz para los que no tenían voz, defendiendo a los que habían sido agraviados por un sistema que a menudo los pasaba por alto. El día que Erica descubrió que estaba embarazada había sido uno de los momentos más felices de su vida. Ella y su esposo Michael, un ingeniero de software, habían pasado incontables noches discutiendo sus esperanzas y sueños para su futura familia. Imaginaban un mundo donde su hijo pudiera crecer libre de miedo, miedo a la discriminación, miedo a ser juzgado por el color de su piel y miedo a un sistema de justicia que con demasiada frecuencia fallaba a personas como ellos. A medida que avanzaba su embarazo, Erica se encontró equilibrando sus responsabilidades profesionales con los preparativos para la maternidad. Para el 6º mes había aceptado los cambios en su vida, comenzó a apreciar las pequeñas cosas, la gentileza, las patadas de su bebé, el calor de la mano de Michael apoyada en su vientre mientras veían televisión y la forma en que su casa se llenaba del olor de las comidas caseras hechas con amor, pero el mundo exterior era una historia diferente. Erica era muy consciente de las luchas que venían con su identidad todos los días, enfrentaba las realidades del racismo sistémico, a menudo en la sala del tribunal, pero también en las interacciones cotidianas en su línea de trabajo, había sido objeto de comentarios despectivos, bromas inapropiadas y hostilidad absoluta, pero con cada encuentro había aprendido a convertir esa ira en combustible, usándola para impulsar su pasión por la justicia. Era una tranquila tarde de sábado cuando Eric había decidido hacer un viaje a la tienda de comestibles. Acababa de terminar una semana desafiante en el trabajo y estaba ansiosa por tener un tiempo libre. Michael se había ofrecido a hacer los recados, pero Erica disfrutaba de estos momentos a solas. Encontrar claridad en la rutina de las tareas diarias. Le encantaba la sensación de normalidad, especialmente mientras se preparaba para el cambio monumental que se avecinaba mientras conducía por las calles de Sulet. Erica sintió una mezcla de emoción y paz. El mundo exterior era vibrante, las flores estaban floreciendo. Y los niños jugaban en los parques, era un recordatorio de que había belleza en medio de las luchas. Mientras entraba al estacionamiento de la tienda de comestibles, no pudo evitar sonreír pensando en la cena íntima que habían planeado para celebrar la próxima llegada de su hijo. Después de estacionar su auto, Erica se tomó un momento para respirar profundamente sintiendo a su bebé moverse dentro de ella. El aleteo familiar trajo calidez a su corazón. Casi somos la pequeña, susurró suavemente acunando suavemente su vientre. Con ese pequeño acto de tranquilidad, comenzó a caminar hacia la entrada de la tienda sin darse cuenta de la sombra que acechaba más allá del umbral de la tienda. Dentro de la tienda de comestibles, Erica estaba en su elemento, se movió por los pasillos con facilidad eligiendo verduras frescas, frutas maduras y su amada leche de almendras. Cada artículo se sentía como un pequeño paso hacia la creación del entorno enriquecedor que quería para su bebé. Mientras cargaba su carrito, vislumbró a otros compradores, familias, niños riendo, alcanzando bocadillos y amigos poniéndose al día. Sin embargo, cuando se acercó a la caja, la fatiga comenzó a invadirla, el embarazo tenía sus demandas, y recordó a su necesitaba escuchar a su cuerpo. Justo cuando comenzaba a sentirse abrumada, vio a 2 oficiales de policía uniformados al final del pasillo. Su presencia no era inusual, pero la forma en que parecían mirarla le envió un escalofrío por la columna vertebral. Erica había conocido suficientes oficiales de policía durante su carrera para saber que a veces eran rápidos para juzgar, rápidos para asumir. Tratando de sacudirse la sensación inquietante, se concentró en la cajera, una mujer amigable que sonrió cálidamente mientras Erica colocaba sus artículos en el mostrador. El acto mundano de hacer las compras se sintió extrañamente reconfortante, un breve escape de la intensidad de su vida diaria, pero mientras empacaba sus maletas, la tensión aumentó y estalló una fuerte conmoción desde afuera, haciendo que los clientes voltearan la cabeza al unísono. En un instante el corazón de Erica se hundió cuando reconoció las voces. Los oficiales que la habían mirado ahora gritaban, sus rostros distorsionados por la ira. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el oficial irrumpió en la tienda. Uno de ellos, un hombre corpulento con el ceño fruncido en su rostro, la señaló directamente. Tú, y gritó su voz retumbando como un trueno, ¿qué estás haciendo aquí? La respiración de Erica se atascó en su garganta. Ella era solo una mujer embarazada comprando para su familia. Ella sabía el peso del estereotipo que asociaban con ella, una mujer negra educada parada en medio de un mundo que a menudo la veía como una amenaza. El oficial avanzó su presencia amenazante mientras pasaba a los clientes desconcertados. Dije, ¿qué estás haciendo aquí?
Repitió, sus ojos se entrecerraron mientras se acercaba, el pánico la invadió y pudo sentir su corazón acelerado. Solo estoy cortando por mi familia, respondió tratando de mantener su voz firme. No he hecho nada malo, pero el oficial no parecía convencido. Encajas con una descripción, se burló como si sus palabras fueran un veredicto. Una oleada de ira surgió dentro de ella. Erica había enfrentado discriminación antes, pero la forma en que le habló se sintió personal, como una afrenta a todo por lo que había trabajado tan duro. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el compañero del oficial intervino agarrándola del brazo con un agarre que se sintió como hierro. Suéltame, gritó. El instinto de luchar se encendió dentro de ella, pero su protesta solo alimentó la agresión del oficial. Deja de resistirte. Ladró, su voz fría e inflexible. La conmoción se intensificó cuando otros compradores comenzaron a entrar en pánico, sus caras reflejaban su horror. La mente de Erica se aceleró. Era una abogada de derechos humanos, no una criminal. La injusticia que se desarrollaba ante sus ojos se sentía surrealista, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de vivirla. En ese momento, un dolor agudo atravesó su abdomen. Jade, o con acento agudo, la realidad de su embarazo se derrumbó a su alrededor. Por favor, estoy embarazada, suplicó con voz temblorosa. Tienes que detener esto. Pero el oficial fue implacable. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras luchaba contra el dolor creciente. El caos de la tienda de comestibles ahora era una mancha borrosa. Con cada respiración, el miedo le arañaba el corazón, y en ese momento supo que este no era un encuentro común, mientras la oscuridad amenazaba con engullirla. Los pensamientos de Erica se volvieron hacia su hijo no nacido, la vida por la que estaba luchando incluso cuando su propio mundo se estaba desmoronando. Era una batalla que nunca había esperado pelear, no aquí, no hoy. Las consecuencias. La escena caótica en la tienda de comestibles se había transformado en una mancha borrosa de sirenas y voces, pero el mundo de Erica se redujo a la dolorosa realidad de su situación. La oscuridad la envolvió. El caos a su alrededor retrocedió en un zumbido distante. Cuando abrió los ojos de nuevo, fue recibida no por el calor de la luz del sol, sino por el duro resplandor de las luces fluorescentes y el olor estéril del antiséptico. Una ola de confusión la invadió, acompañada de una marea creciente de pavor. Erica, estás despierta. La voz de Michael atravesó su neblina y giró la cabeza para verlo sentado a su lado. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Su comportamiento normalmente compuesto se hizo añicos, reemplazado por la preocupación grabada profundamente en las líneas de su frente. ¿Qué pasó? Graznó con la garganta seca y el corazón palpitando con fuerza mientras los recuerdos la inundaban de nuevo, los gritos, el dolor y el miedo abrumador. ¿Dónde está el bebé? La habitación quedó en silencio, el aire se espesó con una verdad no dicha. La expresión de Michael se oscureció, y ella pudo ver la lucha en sus ojos, la batalla entre querer protegerla del dolor y la obligación de decirle la verdad, que no podían salvarlo. Erica, finalmente dijo, su voz quebrándose. Las palabras se estrellaron sobre ella como una ola, arrastrándola a una profundidad de desesperación que nunca había conocido. No, susurró sacudiendo la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No puede ser verdad, solo estaba soñando con él, sobre nuestro futuro. La visión de su bebé, una luz brillante en su vida, se derrumbó ante ella como un castillo de naipes. Michael tomó su mano, su agarre suave pero firme. Lo siento mucho, dijo suavemente, hiciste todo lo que pudiste, esto no es tu culpa. Pero Erica sintió el peso aplastante de la culpa presionándola. ¿Cómo pudo haber dejado que esto sucediera? Había luchado por la justicia toda su carrera, defendiendo a los marginados y oprimidos, y, sin embargo, aquí estaba, incapaz de proteger a su propio hijo de un mundo injusto. Los días se convirtieron en semanas y el costo emocional de su pérdida persistía como una nube oscura que se cernía sobre ella cada día. Se despertaba con la misma sensación persistente de dolor, un dolor en su corazón que se negaba a desaparecer. El mundo fuera de su habitación del hospital seguía girando, pero se sentía atrapada en una tormenta, golpeada por olas de dolor mientras yacía en la cama. Erica comenzó a contemplar sus próximos pasos. El aborto espontáneo no solo había sido una pérdida personal, sino también un doloroso recordatorio de los problemas sistémicos que plagaban a la sociedad. El oficial que la había agredido no solo se había llevado a su hijo, sino la esencia misma de sus sueños de un futuro más brillante. Se dio cuenta de que tenía la opción de retirarse a su dolor o levantarse y luchar. Una noche, cuando el sol se hundió en el horizonte y lanzó un cálido resplandor a través de la ventana de su hospital, Erica hizo una mueca. Una decisión que no permitiría que esta tragedia la definiera. En lugar de eso, usaría su experiencia para encender un fuego dentro de ella, un fuego que alimentaría su búsqueda de justicia. Con una determinación renovada, contactó a su equipo legal, decidida a responsabilizar al oficial por sus acciones. Comenzó a ordenar sus pensamientos, documentando todo lo que había sucedido ese fiel día, los momentos previos a la confrontación, el caos que siguió y la devastación que siguió. Era hora de convertir su dolor en propósito. El abogado de Erica, David, la apoyó, entendiendo el peso emocional que conllevaba su caso.
Erika, este va a ser un viaje difícil, pero tu voz importa, le aseguró que su historia puede inspirar el cambio, y podemos usarlo para arrojar luz sobre los problemas sistémicos dentro de la aplicación de la ley. Cuando comenzaron a prepararse para la demanda, Erika profundizó en la investigación sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, se acercó a organizaciones dedicadas a los derechos civiles, conectándose con otras personas que habían enfrentado injusticias similares. Cuantas más historias escuchaba, más decidida se volvía. No estaba sola en esta lucha, había innumerables personas cuyas vidas habían sido destrozadas por los mismos problemas sistémicos que ella. Ahora, los días se convirtieron en semanas y Erika se encontró en reuniones con activistas, líderes comunitarios y colegas abogados. Elaboraron estrategias sobre cómo abordar su caso, cómo enmarcarlo de una manera que resonara con el público e impulsara un cambio real. Cada interacción alimentó su determinación y encendió una pasión dentro de ella que se había atenuado por el dolor. Con cada reunión, Erika comenzó a transformar su dolor en un grito de guerra. Imaginó conferencias de prensa en las que hablaría no solo por ella misma, sino por todas las víctimas de la brutalidad policial. Se imaginó de pie ante una multitud, su voz fuerte e inquebrantable mientras contaba las injusticias que le habían sucedido. A medida que su cuerpo sanaba, también lo hacía su espíritu. Erika se volcó en su trabajo canalizando su dolor en la defensa. Comenzó a escribir artículos compartiendo sus experiencias en las redes sociales y participando en la comunidad. Su historia comenzó a resonar con otras personas que habían enfrentado luchas similares y, lentamente, construyó una red de apoyo, pero no se trataba solo de su historia, se trataba de iniciar un movimiento. Erika organizó eventos comunitarios invitando a oradores para discutir el impacto del racismo sistémico y brutalidad policial. Ella quería educar a otros para empoderarlos para que se manifestaran contra las injusticias en sus propias vidas. A través de sus esfuerzos, Erika fundadora, un sentido renovado de propósito, ya no era solo una víctima, era una guerrera que luchaba por el cambio y con cada día que pasaba sentía un destello de esperanza. El mundo podría haber tratado de quebrarla, pero ella estaba decidida a resurgir de las cenizas a medida que su caso avanzaba. Erika comenzó a atraer la atención de los medios locales, su historia se difundió y recibió invitaciones para hablar en varios eventos. Con cada oportunidad que tuvo compartió su mensaje de resiliencia y justicia instando a otros a unirse a la lucha contra la opresión sistémica. Finalmente llegó el día de la primera audiencia sobre su caso contra el Departamento de Policía. Erika se sentó en la sala del tribunal con el corazón palpitando mientras se preparaba para enfrentar al oficial que había cambiado su vida para siempre. Estaba lista para enfrentarlo y exigirle responsabilidades por el dolor que le había causado. Cuando entró en la sala del tribunal, sintió una oleada de determinación corriendo por sus venas. Este era su momento, la culminación de su viaje del dolor al empoderamiento, y con cada paso que daba, sabía que no solo estaba luchando por ella misma, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio. Tercera parte, enfrentando el pasado. La sala del tribunal estaba llena de energía cuando Erika tomó asiento al frente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La sala estaba llena de una mezcla de espectadores, reporteros tomando notas, activistas murmurando entre ellos y amigos que habían venido a apoyarla. Michael se sentó a su lado. Su presencia fue un ancla firme mientras se preparaba para enfrentar al oficial que le causaría un dolor inimaginable. Erika miró a su alrededor, observando los rostros serios del juez y los abogados. El aire estaba cargado de anticipación y sintió una mezcla de nervios y determinación. Esto fue más que una batalla legal, fue una lucha personal por la justicia para su hijo y para todos aquellos que habían sido víctimas del mismo sistema que se suponía que los protegería. Cuando comenzó la audiencia, el fiscal se puso de pie para presentar el caso contra el Departamento de Policía. Su señoría, hoy buscamos justicia para Erika Walker, una mujer que fue agredida mientras simplemente hacía su vida diaria. Comenzó su voz firme y autoritaria. Este asalto perpetrado por el oficial Mark Jenkins llevó a la trágica pérdida de su hijo por nacer, una pérdida que ha tenido repercusiones devastadoras en su vida. Erika sintió el peso de las palabras mientras colgaban en el aire. Ya no era solo un nombre, era un símbolo de resiliencia y un llamado al cambio. El fiscal continuó describiendo los detalles del incidente y Erika no pudo evitar revivir ese fatídico día con vívidos detalles, los gritos, el dolor y la oscuridad que la habían consumido. Cuando finalmente llegó el momento de que el oficial Jenkins subiera al estrado, el corazón de Erika se aceleró. Había imaginado este momento innumerables veces, pero la realidad de verlo, el hombre que le había quitado sus sueños, era más intenso de lo que había imaginado. Mientras caminaba hacia el estrado de los testigos, su comportamiento era impenitente, su postura rígida como la lucha por la justicia. El olor antiséptico estéril del hospital se había desvanecido de los sentidos de Erika, pero las cicatrices emocionales aún estaban frescas mientras yacía en su cama. El techo sobre ella parecía burlarse de su inmóvil frío e indiferente. Habían pasado semanas desde el ataque,
pero el peso de ese día presionaba su pecho como una piedra que no podía sacudirse. El dolor físico había disminuido, pero la agonía emocional persistía, amenazando con consumirla cada vez que cerraba los ojos. La pérdida de su hijo se sentía como un castigo cruel, una vida robada antes de que pudiera comenzar. Su hijo, el niño que había imaginado sostener, amar y criar en un mundo donde no tendría que temer a personas como el oficial que la agredió, se había ido, y con él, los sueños que ella y Michael habían pasado meses construyendo se evaporaron como humo. El vacío que sentía ahora lo abarcaba todo, pero a través de la neblina del dolor, una pequeña llama de ira ardía más brillante. Cada día esta ira no era destructiva, aunque no era una rabia sin rumbo, era una furia blanca y candente dirigida a la injusticia que había sufrido y al sistema que permitió que sucediera. El sistema legal, el mismo sistema contra el que había luchado durante toda su carrera, le había fallado de la manera más personal y devastadora. Pero Erica no era alguien que pudiera ser fácilmente quebrada, había luchado por su lugar en el mundo y por los derechos de aquellos cuyas voces no eran escuchadas. Esta lucha no era diferente, excepto que ahora era más personal que cualquier otra batalla que había librado. «Erica, ¿estás segura de esto?», preguntó Michael una noche. Sus ojos se llenaron de preocupación mientras se sentaba a su lado en su sala de estar. Acababa de terminar de hablar con David, el abogado que había contratado para emprender acciones legales contra el departamento de policía y el oficial quien la había agredido. Erica se giró para mirarlo, sus ojos claros y decididos. «Tengo que hacer esto», dijo suavemente pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No es solo por mí, es por nuestro hijo, por cada persona que alguna vez ha sido brutalizada o marginada. Si no lucho ahora, ¿quién lo hará?». Michael suspiró profundamente frotando su rostro. Con sus manos era un hombre fuerte, pero esto lo había roto de maneras que nunca pensó posibles. Quería proteger a Erica, pero sabía que no debía intentar detenerla cuando ella se proponía algo. Admiraba su fuerza, su inquebrantable dedicación a la justicia, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. «Simplemente no quiero perderte otra vez», susurró, su voz quebrada. Erica colocó su mano suavemente sobre la de él, sus dedos entrelazados. «No lo harás, todavía estoy aquí, y seguiré luchándoselo. Debo a él la decisión de emprender acciones legales. No se trataba solo de buscar compensación o retribución, se trataba de responsabilidad». Erica quería exponer las grietas en el sistema, las más profundas prejuicios y racismo institucional, que permitieron que un oficial de policía mirara a una mujer negra embarazada y viera una amenaza en lugar de una persona. Quería asegurarse de que lo que le pasó a ella no le pasara a nadie más en las semanas siguientes. Erica se encontró inmersa en los preparativos para su caso. Fue agotador, pero en muchos sentidos fue curativo. Cada pieza de evidencia, cada estrategia legal que discutió con David, se sintió como un paso hacia la recuperación del control que le habían arrebatado ese fiel día. Leyó informes, declaraciones y precedentes del caso con el ojo agudo de un abogado experimentado, pero esta vez fue diferente. Esta vez fue su vida, su cuerpo y su hijo. «Erica, debemos estar preparados para una larga lucha». David advirtió durante una de sus muchas reuniones que era un veterano canoso de la ley de derechos civiles con una reputación de aceptar casos que nadie más tocaría. El departamento de policía probablemente intentará desacreditarlo, investigarán su pasado, cuestionarán su credibilidad y distorsionarán los hechos. Debe estar listo para eso. «Estoy listo», Erica respondió. Mintió. Su mandíbula se tensó con indeterminación. «He pasado toda mi carrera luchando por personas que han sido desacreditados y silenciados. No dejaré que me hagan lo mismo». David asintió, impresionado por su determinación. «Bueno, comenzaremos presentando una demanda civil contra el oficial y el departamento por asalto con fuerza excesiva y violación de sus derechos civiles, pero también vamos a impulsar reformas políticas. Esto no puede ser solo sobre un oficial, tiene que ser sobre todo el sistema». Mientras trabajaban en la estrategia legal, Erica se encontró reflexionando sobre las implicaciones más amplias de su caso. No se trataba solo de su tragedia personal, se trataba de arrojar luz sobre el racismo sistémico que había permeado la aplicación de la ley durante generaciones. Se trataba de obligar al público a enfrentar verdades incómodas sobre cómo los cuerpos negros eran vigilados y deshumanizados. La noticia del caso comenzó a difundirse y pronto la historia de Erica estaba en los titulares. Los medios de comunicación recogieron la demanda enmarcándola como otro caso trágico de brutalidad policial, pero Erica estaba decidida a no ser retratada solo como una víctima. Era una sobreviviente, una luchadora, y su historia era una de resiliencia y justicia, no solo de pérdida. Las protestas en apoyo de Erica comenzaron a surgir en toda la ciudad a medida que los activistas y los líderes comunitarios se unieron a ella, porque realizaron vigilias y marchas exigiendo justicia no solo para Erica, sino para los innumerables otros que habían sufrido destinos similares. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha más amplia contra la brutalidad policial y, a medida que crecía el impulso, también lo hacía la presión sobre la ciudad y el departamento de policía, pero la lucha estaba lejos de terminar como David había advertido. El equipo legal del departamento de policía salió a luchar.
Intentaron pintar a Erica como combativa durante el incidente, sugiriendo que se había resistido al arresto y puesto en peligro a los oficiales. Sacaron a relucir sus casos pasados como abogada defensora, insinuando que tenía un sesgo contra la aplicación de la ley. Sin embargo, Erica no se inmutó, sabía la verdad y también las personas que habían presenciado el ataque. Varios transeúntes se habían presentado dispuestos a testificar. En su nombre, sus relatos serían cruciales para contrarrestar la narrativa del departamento. Una noche, cuando Erica estaba revisando las declaraciones de los testigos con David, recibió una llamada telefónica inesperada. En el otro extremo estaba Lisa Thomas, una abogada de derechos humanos a quien Erica había conocido hace años en una conferencia. Erica, acabo de enterarme de lo que pasó. Lisa dijo que su voz se llenó de empatía. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Lo que sea que necesites, no estás sola en esto. La oferta de apoyo de sus compañeros fue a la vez endurecedora y agridulce. Erica siempre se había enorgullecido de su fuerza, de su capacidad para mantenerse firme frente a la adversidad, pero ahora que enfrentaba la lucha más desafiante de su vida, se dio cuenta de que incluso ella necesitaba ayuda. Gracias, Lisa. Erica respondió con la voz vacilante un poco. Lo aprecio más de lo que crees. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Erica, Lisa, continuó y lo que estás haciendo. Enfrentándote al sistema de esta manera, marcará una diferencia no solo para ti, sino para muchos otros. A medida que los días se convertían en semanas, la determinación de Erica nunca vaciló. La fecha del juicio se acercaba. En el horizonte y con cada día que pasaba estaba más decidida a ver que se hiciera justicia no solo para ella, sino para su hijo, y para el futuro que había imaginado para él en la sala del tribunal. Erica se enfrentaría a sus atacantes una vez más, pero esta vez no estaría sola, estaría junto a su equipo legal, su comunidad y todos los que creyeron en su lucha. Esto era más que una batalla por la justicia personal, era una lucha por el cambio, por la rendición de cuentas y por un futuro en el que nadie más tuviera que soportar lo que ella había tenido que soportar mientras Erica se preparaba para el juicio. Sabía que no importaba el resultado, ya había ganado en cierto sentido, se había negado a ser silenciada, se había negado a ser una víctima y al hacerlo, se había convertido en un símbolo de fuerza, resiliencia y el poder de defender lo que era. Pintarla como alguien que había agravado la situación sugiriendo sutilmente que su condición de abogada la hacía confrontativa y poco cooperativa con la policía. Era una táctica familiar culpar a la víctima, especialmente cuando la víctima era una mujer negra. Erica lo había visto innumerables veces en su propia práctica legal y ahora se estaba usando en su contra. El día en que comenzaron los testimonios con testigos de la tienda de comestibles, varios clientes que habían estado presentes ese día describieron la conmoción, sus voces firmes mientras relataban haber visto a Erica siendo maltratada por el oficial a pesar de su súplica para que se detuviera. Una mujer, una chopper de mediana edad que había estado en la fila detrás de Erica, habló con lágrimas en los ojos mientras recordaba el momento en que Erica gritó que estaba embarazada. Nunca lo olvidaré, dijo el testigo con la voz temblorosa, seguía diciendo que estaba embarazada. Por favor, deténgase, pero él no escuchó, solo siguió gritándole, agarrándola del brazo y recuerdo que pensaba ¿por qué? ¿No se detiene? Fue aterrador. Los ojos de Erica se llenaron de lágrimas cuando la mujer pronunció sus palabras haciendo eco del miedo y la impotencia que había sentido en ese momento, pero esas lágrimas no eran solo por ella, eran por los innumerables otros que habían sido silenciados, ignorados o brutalizados en circunstancias similares. Luego, la fiscalía llamó a un médico que había tratado a Erica después del asalto. Detalló la gravedad de sus heridas y el costo emocional que el aborto espontáneo había tenido en ella. Su testimonio fue clínico, pero el impacto fue innegable. El trauma que experimentó la señora Walker fue tanto físico como emocional. El médico explicó que el aborto espontáneo fue un resultado directo del asalto y los efectos psicológicos de tal pérdida son profundos. Esto no se trata solo de la pérdida de un hijo, se trata de la pérdida de un futuro. El agarre de Erica se apretó en el borde de la mesa. Las palabras del médico la golpearon como un puñetazo en el estómago. El futuro que había imaginado para su hijo, la vida que ella y Michael habían planeado, les había sido arrebatada en un instante y ahora, sentada en esta sala del tribunal, se vio obligada para revivirlo todo de nuevo a medida que avanzaba el juicio. La defensa intentó encontrar fallas en el caso de la fiscalía, cuestionaron la confiabilidad de los testigos, sugiriendo que sus recuerdos estaban distorsionados por el caos del momento, presentaron evidencia de las imágenes de la cámara corporal. Aunque convenientemente gran parte de las imágenes de la cámara de Jenkins se habían oscurecido durante el altercado, un hecho que solo profundizó la sensación de injusticia en la sala. En un momento, la defensa llamó al oficial Jenkins al estrado, el estómago de Eric se revolvió cuando tomó asiento, su expresión era fría y calculadora,
La sala del tribunal pareció contener la respiración mientras Jenkins contaba su versión de los hechos, una historia mezclada con medias verdades y distorsiones. Ella era agresiva. Jenkins afirmó que su voz era plana. Le pregunté para cumplir, pero ella se negó. En ese momento tuve que tomar una decisión. Estaba preocupado por mi seguridad y la seguridad de los demás en la tienda. Erica sintió que su sangre hervía. La audacia de sus mentiras era exasperante. Ella no había sido agresiva, había estado aterrorizada, pero la defensa se basaba en estereotipos. La narrativa de la mujer negra enojada, que se había utilizado una y otra vez para justificar la violencia policial. Cuando fue el turno de David de interrogar a Jenkins, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. David se acercó al estrado de los testigos con calma precisión, sus preguntas agudas y penetrantes. Oficial Jenkins, dijiste que estabas preocupado por tu seguridad. David comenzó, su voz firme, pero M. Walker estaba visiblemente embarazada, ¿no es así? Jenkins vaciló, sus ojos parpadearon nerviosamente. No me di cuenta de eso al principio, murmuró. ¿No te diste cuenta? David presionó. Ella te dijo que estaba embarazada varias veces. ¿Cómo no pudiste notar a una mujer que estaba embarazada de 6 meses? Jenkins se movió, incómodo en su asiento. Era una situación caótica, tenía que actuar rápidamente. David no se detuvo. Actuaste rápido, pero no actuó sin tener en cuenta su seguridad, ¿no? La agarraste, la ignoraste, por favor, y como resultado perdió a su hijo. ¿Eso no es correcto? El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. El rostro de Jenkins se tensó y por un breve momento, Erica vio un destello de duda en sus ojos. Estaba haciendo mi trabajo, Jenkins murmuró defensivamente, pero el daño ya estaba hecho. David dio un paso atrás. Su punto hizo que Erica sintiera una oleada de gratitud por la tenacidad de su abogado. Había expuesto a Jenkins por lo que realmente era: un hombre que había abusado de su poder, un hombre que había destruyó su vida sin pensarlo 2 veces. Mientras el juicio continuaba, Erica se encontró emocionalmente agotada, pero sabía que esto era solo el comienzo. El camino hacia la justicia era largo y estaba plagado de desafíos, pero Erica siempre había sido una luchadora y no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Ahora el peso del mundo se sentía pesado sobre sus hombros, pero con cada día que pasaba se hacía más fuerte. El juicio había traído su dolor de vuelta a la superficie, pero también había reavivado su sentido de propósito. Esta no era solo su lucha, era una lucha por cada persona quien había sido agraviada por el sistema, y sin importar lo que sucediera en esa sala del tribunal, Erica sabía una cosa con certeza: no sería silenciada. El peso de la verdad, el juicio estaba atrayendo la atención nacional ahora. Todos los días, los reporteros acampaban afuera del Palacio de Justicia, sus cámaras destellaban mientras Erica y su equipo se abrían paso a través de las puertas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras Erica se acercaba al día que podría definir no solo su futuro, sino el futuro de innumerables personas que habían sido víctimas de la misma opresión sistémica que la había llevado a su ataque. Los ojos del público estaban pegados a su caso, símbolo de las injusticias que no se habían controlado durante demasiado tiempo dentro de la sala del tribunal. La tensión no se había aliviado. La batalla entre la fiscalía y la defensa se había vuelto más intensa. Cada lado intensificó sus argumentos, decidido a influir en el jurado. Erica se sentó en la mesa del demandante. Su mente era una tormenta de emociones: rabia, dolor, determinación. Los días se habían convertido en una confusión de testimonios, contrainterrogatorios y pruebas, pero a pesar de todo, Erica nunca vaciló. Estaba preparada para ver esto. No importa cuán agotador se volviera el proceso. Pero hoy fue diferente. Hoy Erica era la que subiría al estrado. Se había preparado para este momento sabiendo que sería una de las cosas más difíciles que jamás había hecho. Revivir ese día contando el trauma y la pérdida de su hijo era algo que tenía que hacer no solo por ella misma, sino por cada víctima cuya voz había sido silenciada. Mientras caminaba hacia el estrado de los testigos, la sala quedó en silencio. Erica sintió el peso de cada par de ojos sobre ella, algunos llenos de simpatía, otros escépticos y algunos hostiles. Había estado en innumerables salas de audiencias a lo largo de los años, pero nunca así. Esta vez no era ella la defensora, ella era la que luchaba por la justicia. David se acercó a ella con una sonrisa suave y tranquilizadora. Erica, ¿puedes contarle al tribunal con tus propias palabras lo que te pasó ese día? Respiró profundamente, se calmó. Había ido a la tienda de comestibles esa tarde, comenzó, su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Era un día normal, nada inusual, nada fuera de lo común. Tenía 6 meses de embarazo, y estaba recogiendo algunas cosas para la cena esa noche. Su mente se desvió hacia ese momento. El sol brillaba intensamente cuando entró al estacionamiento. Su mano descansaba sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos de su hijo nonato. El recuerdo era vívido pero distante, como un sueño que se había desvanecido. Cuando salía de la tienda vi a los 2 oficiales en el estacionamiento. Ella continuó: no pensé mucho en eso, he trabajado
Con oficiales de policía antes sé el tipo de estrés que tienen, pero cuando pasé junto a ellos, noté que uno de los oficiales Jenkins me estaba mirando, pude sentirlo, la forma en que sus ojos me siguieron, su voz vaciló levemente mientras recordaba el momento en que Jenkins la confrontó, el miedo que había sentido, luego la repentina conciencia de que algo andaba mal. Reservista vino hacia mí, y no entendí por qué. Erica, dijo, su voz cada vez más baja, me preguntó qué estaba haciendo allí, y le dije que solo estaba parando, pero no escuchó. A él no le importó. Todo lo que vio fue a una mujer negra parada frente a él, y decidió que yo era una amenaza. Hizo una pausa cerrando los ojos por un momento mientras el recuerdo de ese día la invadía. Le dije que estaba embarazada, le dije que parara, pero me agarró, me lastimó, y sentí a mi bebé. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta, y la sala del tribunal estaba en un silencio sordo. El jurado se sentó congelado escuchando atentamente cada palabra. Supe que algo andaba mal. Erica susurró, el dolor era insoportable, y le rogué que parara, pero no lo hizo. Siguió gritándome, metiéndome, como si fuera una especie de criminal, y luego perdí a mi hijo. Las lágrimas vinieron ahora sin ser solicitadas mientras el peso de sus palabras se asentaba en la habitación. Erica podía ver las miradas comprensivas de algunos jurados, la indignación silenciosa en los ojos de otros. No tenía este momento, sería difícil, pero nada podría haberla preparado para el costo emocional de contar el día más oscuro de su vida. David le dio un momento para recomponerse antes de continuar. Erica, ¿puedes decirnos cómo esta experiencia la ha afectado? Tú, Erica tragó saliva con fuerza, luchando por mantener la voz firme. Me quitó todo, dijo, su voz apenas un susurro, mi hijo, mi paz mental, mi sensación de seguridad. He pasado toda mi carrera luchando por la justicia, luchando por personas que no podían luchar por sí mismas, pero cuando era yo me sentía impotente, sentí como si el sistema en el que había confiado me hubiera dado la espalda. Respiró profundamente otra vez, su resolución se endureció, pero no soy impotente, estoy aquí hoy porque quiero asegurarme de que esto no le pase a nadie más. Quiero responsabilizarlo, y quiero responsabilizar al sistema. No podemos seguir permitiendo que esto pase. La sala permaneció en silencio mientras sus palabras resonaban en la sala del tribunal. Fue un momento poderoso que dejó incluso a los espectadores más endurecidos, conmovidos por su valentía. David asintió satisfecho con su testimonio, y se volvió hacia la defensa señalando que no tenía más preguntas. El abogado defensor se levantó de su asiento, su expresión calculadora mientras se acercaba al estrado de los testigos. Señora Walker, comenzó su tono entrecortado informal, has tenido una carrera exitosa como abogada de derechos civiles, ¿correcto? Erica asintió, sí, y en ese tiempo usted presentó numerosas demandas contra las fuerzas del orden, ¿no es así? He tomado casos en los que creo que se debía hacer justicia, respondió Erica con su tono. Incluso ella sabía a dónde iba con esta línea de preguntas. El abogado defensor continuó, por lo que sería justo decir que ha tenido algunas interacciones polémicas con agentes de policía en el pasado. Erica se mantuvo firme. He tenido desacuerdos profesionales con las fuerzas del orden, sí, pero eso nunca ha afectado mi capacidad de defender lo que es correcto. Sin embargo, el día en cuestión, usted afirma que el oficial Jenkins la agredió sin provocación. No es posible que usted, al estar bien versado en asuntos legales, haya agravado la situación al desafiar su autoridad. La insinuación quedó en el aire, pero Erica se negó a dejar que la perturbara. Conocía bien esta táctica. La defensa estaba tratando de pintarla como una mujer negra enojada y desafiante que había causado su propia desgracia. Yo no agravé la situación, dijo con firmeza. Yo estaba tranquila, fui cooperativa. Le dije que estaba embarazada y le rogué que parara. Lo que pasó ese día no fue por nada que yo hiciera, fue por sus acciones. El abogado defensor entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera continuar, el juez pidió un receso. La sala estalló en murmullos cuando el jurado fue despedido para el receso y Erica fue escoltada de regreso a su asiento. David colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Lo hiciste muy bien, dijo en voz baja, te mantuviste firme. Erica asintió. Aunque la carga emocional del testimonio pesaba mucho sobre ella, había dicho su verdad, pero ahora comenzaría la verdadera prueba. La defensa haría todo lo que estuviera a su alcance para desacreditarla, pintarla como la villana en su propia historia. Mientras la sala del tribunal se despejaba, Erica se permitió un momento para respirar, miró a Michael, que estaba sentado en la última fila. Su rostro era una máscara de preocupación, sus ojos se encontraron, y él le dio una pequeña sonrisa alentadora. Fue suficiente para recordarle por qué estaba haciendo esto, por qué tenía que seguir luchando. El receso terminó y mientras la corte, la defensa volvió a convocar a su siguiente testigo, un compañero oficial que había estado en la escena ese día. Erica se tensó cuando el oficial subió al estrado sabiendo que su testimonio sería sesgado a favor de Jenkins. El abogado defensor no perdió el tiempo. Oficial Daniels, usted estuvo presente en la escena el día del incidente, ¿correcto? Sí, lo estuve. Daniels respondió con voz firme. ¿Y cuál fue su impresión del comportamiento de M. Walker ese día? Daniels dudó por un momento antes de responder. Estaba agitada, fue confrontativa con el oficial Jenkins desde el principio. Erica sintió una oleada de ira, pero mantuvo su expresión neutral. Esto era exactamente lo que esperaba.
Iban a tratar de hacerla parecer la agresora. David se inclinó y susurró, «Mantén la calma, yo me encargaré de esto cuando sea el turno de Aide de interrogar a Daniels». Las preguntas de David fueron directas y precisas. Rápidamente desmanteló la narrativa de la defensa, lo que obligó a Daniels a admitir que en realidad no había visto la interacción inicial entre Erica y Jenkins, así que para ser claros, David dijo que su voz era muy clara. Agudo, ¿no presenciaste el momento en que el oficial Jenkins se acercó por primera vez a M. Walker, correcto? Eso es correcto. Daniels respondió de mala gana, y no la escuchaste decirle que estaba embarazada, ¿verdad? No, no lo hice. David asintió dando un paso atrás. No más preguntas, su señoría. Cuando los procedimientos del día llegaron a su fin, Erica sintió una mezcla de agotamiento y determinación. La defensa había tratado de tergiversar la verdad, pero sabía que su testimonio había tocado una fibra sensible en el jurado. Habían escuchado su dolor, su verdad, y habían visto los agujeros en la defensa de la historia. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Mañana comenzarían los argumentos finales y el jurado pronto decidiría su destino, el veredicto y el futuro. Llegó la mañana del último día del juicio, y con él llegó una sensación de alegría que se instaló profundamente en los huesos de Erica. Afuera del juzgado, una multitud de personas se reunió, algunos en apoyo sosteniendo carteles exigiendo justicia para Erica, y otros como ella, mientras que algunos permanecieron de pie con el escepticismo grabado en sus rostros, inseguros de cómo navegar por las complejidades de la ley racial y el poder que Erica tenía. Dormí poco la noche anterior. Su mente había estado corriendo repasando cada momento del juicio, había pasado años navegando por el sistema legal, pero nada podría haberla preparado para el costo emocional de luchar por su propia justicia. Este caso no se trataba solo de ella, se trataba de un sistema que había permitido una brutalidad y deshumanización sin control, y sobre cómo el país vería casos como el de ella en el futuro. Creerían que era una mujer negra que luchaba por sus derechos, o se pondrían del lado de un sistema que tan a menudo ignoraba su verdad. Mientras Erica se vestía esa mañana, se tomó un momento para pararse frente al espejo y mirar su reflejo. Su rostro estaba cansado, sus ojos estaban pesados por el peso del juicio, pero había fuerza en su postura. Había atravesado la tormenta y hoy, sin importar el resultado, se mantendría erguida. Cerró los ojos y colocó una mano en su abdomen, un silencioso homenaje al hijo que tuvo. Perdió su vida, había sido truncada, pero hoy se aseguraría de que su memoria viviera en la búsqueda de la justicia. Michael siempre. Su compañero comprensivo la esperaba abajo. Mientras bajaba las escaleras de su casa, la saludó con una mirada tranquila y firme. Su amor había sido su roca durante esta pesadilla, y Erica se sintió reconfortada en su presencia. Él no necesitaba decir nada, su fuerza silenciosa fue suficiente. Compartieron un largo abrazo antes de salir por la puerta juntos, listos para enfrentar lo que los esperaba dentro del juzgado. La atmósfera era eléctrica, los reporteros se empujaban por la posición ansiosos por capturar los momentos finales del juicio. La galería estaba repleta de espectadores partidarios, activistas de derechos civiles y miembros de la prensa que habían seguido el caso con fervor. La sala del tribunal zumbaba con conversaciones susurradas mientras Erica y su equipo legal tomaban asiento. David, su abogado, revisó sus notas una última vez. Estaba compuesto. Su expresión no revelaba nada de la intensa preparación que había tenido en este día. Erica sabía lo duro que había luchado por ella. Cada argumento, cada contrainterrogatorio había sido un testimonio de su creencia en su caso. Ella lo había elegido por su experiencia, pero también por su corazón, y no había decepcionado. El juez entró llamando al orden a la corte, y un silencio cayó sobre la sala. Este era el último día, los argumentos finales, y poco después del veredicto el corazón de Erica latía con fuerza en su pecho mientras la gravedad del momento se asentaba sobre ella como una manta pesada. David se puso de pie, primero dirigiéndose al jurado con el mismo poder tranquilo que lo había guiado a través del juicio. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, su tono apasionado, pero mesurado. Damas y caballeros del jurado, comenzó a caminar lentamente mientras hablaba. Todos hemos escuchado el testimonio, hemos visto la evidencia, y sabemos lo que le pasó a la señora Walker ese día. Lo que le pasó no fue un accidente, no fue un caso de malentendido o falta de comunicación. Fue un abuso descarado de poder. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asimilaran. El oficial Jenkins actuó no como un protector de la ley, sino como un ejecutor de sus propios prejuicios. No vio a Erica Walker como una ciudadana merecedora de respeto y dignidad. La vio como una amenaza por el color de su piel. La ignoró, por favor, ignoró su humanidad, y al hacerlo le causó la pérdida máxima, la pérdida de su hijo no nacido. Sintió que la habitación se movía, el peso de las palabras de David flotaba en el aire como una nube oscura, y pudo ver el impacto que tuvieron en el jurado. Algunos de los jurados miraron hacia abajo, claramente incómodos con la verdad que se veían obligados a enfrentar. Otros miraron a David con atención inquebrantable, sus expresiones sombrías con comprensión. David continuó con
Su voz firme. Este caso no se trata solo de Erika, se trata de responsabilidad, se trata de responsabilizar a los que están en el poder por sus acciones, especialmente cuando esas acciones están arraigadas en el prejuicio y el odio. Si permitimos que el oficial Jenkins se aleje de esto sin consecuencias, ¿qué mensaje estamos enviando de que está bien brutalizar a alguien por el color de su piel, que es aceptable ignorar los gritos de ayuda de una mujer embarazada porque no encaja en tu estrecha idea de ¿quién merece protección? Se volvió hacia Erika, sus ojos se llenaron de empatía. Erika Walker no pidió esta pelea, ella no quería estar aquí, pero está aquí, y está luchando no solo por ella misma, sino por cada persona que ha sido perjudicada por un sistema que con demasiada frecuencia no logra impartir justicia. Usted tiene el poder de hacer esto bien, usted tiene el poder de enviar un mensaje de que este tipo de brutalidad no será tolerada. David regresó a su asiento, su argumento final dejó un pesado silencio a su paso, el jurado se movió en sus asientos, la enormidad de su responsabilidad estaba clara en sus rostros. Luego el abogado defensor Rose, su tono era frío y calculado mientras presentaba su argumento final, tratando de influir en el jurado. Una última vez, damas y caballeros, comenzó, lo que le sucedió a la señora Walker es trágico, y nadie lo discute. Pero el oficial Jenkins estaba haciendo su trabajo, actuó de la manera en que cualquier oficial razonable lo haría en una situación tensa. Los oficiales de la ley están capacitados tomar decisiones en fracciones de segundo y a veces esas decisiones no son perfectas. Continuó sus palabras cayendo como plomo en la habitación, pero no se puede condenar a un hombre por cometer un error en una situación de alto estrés. El oficial Jenkins no tenía la intención de dañar a M. Walker, estaba haciendo lo que creía que era necesario para garantizar su seguridad y la seguridad de los que lo rodeaban. No se trataba de raza, se trataba del deber de un oficial de proteger y servir el corazón de Erika latía con fuerza en su pecho mientras escuchaba la defensa. Las palabras se sintieron huecas, un último esfuerzo para desviar la culpa del hombre que le había causado tanto dolor, pero el abogado defensor insistió en martillar la idea de que el oficial Jenkins simplemente había estado haciendo su trabajo. Cuando terminó, el juez dio al jurado sus instrucciones finales antes de enviarlos a deliberar. Mientras el jurado salía de la sala del tribunal, Erika sintió una opresión en el pecho. Esto era todo ahora. Todo lo que podía hacer era esperar. Las horas pasaban, el reloj en la pared marcaba constantemente cada segundo, alargándose más que el último. Erika y Michael se sentaron en una habitación tranquila con David. El peso del veredicto inminente los presionaba, no había nada más que decir, habían hecho todo lo que podían. Finalmente un golpe en la puerta indicó que el jurado había tomado una decisión. El estómago de Erika se retorció cuando se levantó de su asiento, sus piernas se sentían pesadas mientras caminaba de regreso a la sala del tribunal. La sala estaba en silencio cuando el jurado volvió a entrar, sus expresiones eran incomibles. Las 4 personas estaban de pie sosteniendo el trozo de papel que determinaría el resultado de la pelea de Erika. El juez le pidió al jurado su decisión y Erika contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza en sus oídos. En el asunto de Erika Walker contra el oficial Mark Jenkins y el departamento de policía de la ciudad, nosotros, el jurado, encontramos al acusado responsable. Las palabras le invadieron, una ola de emoción se estrelló contra ella. De repente, la sala estalló en murmullos, pero Erika apenas podía escucharlos. Había ganado, se había hecho justicia. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando Michael la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza. David puso una mano sobre su hombro, su expresión era de tranquilo triunfo. Erika había luchado por este momento, por su hijo, por ella misma y por cada persona que había estado silenciada por un sistema que muy a menudo miró para otro lado, y ahora ella había ganado, pero la victoria fue agridulce. Ninguna cantidad de justicia podría devolverle a su hijo o borrar el trauma que había soportado. El dolor siempre estaría allí, un recordatorio constante de la vida que había perdido. Pero en ese momento supo que había hecho una diferencia. Su lucha no había sido en vano. Cuando Erika salió de la sala del tribunal, el peso del juicio se levantó de sus hombros. Los reporteros afuera clamaron por su atención, gritando preguntas y tomando fotografías. Pero ella no les prestó más atención. Había dicho todo lo que necesitaba decir en esa sala del tribunal. En los días que siguieron, el caso de Erika se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. Su victoria envió ondas de choque a través de la comunidad, provocando conversaciones sobre la brutalidad policial, el racismo sistémico y la necesidad de reformas. Se había convertido en más que una víctima, se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que el cambio era posible incluso frente a una adversidad abrumadora. Erika regresó a su trabajo más decidida que nunca a continuar la lucha por la justicia, pero también se permitió llorar para sanar y recordar al hijo que había perdido. Su vida había sido corto, pero su memoria viviría en el trabajo que hizo y en las vidas que tocó. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba lista para ello. Había peleado su batalla y había ganado. Ahora era el momento de seguir luchando por ella misma, por su comunidad y por un futuro en el que nadie más tuviera que soportar lo que ella había soportado. Este no era el final, era solo el comienzo.
Correcto, incluso frente a una pérdida inimaginable, este era solo el comienzo de su lucha y estaba lista para lo que viniera después. El juicio comienza. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores. El día que comenzó el juicio de Erica, el aire en el interior estaba cargado de tensión, como si la sala misma pudiera sentir el peso del momento. Los periodistas, los líderes comunitarios y los simpatizantes llenaron los asientos, sus rostros reflejaban una mezcla de anticipación y determinación. El caso había atraído la atención nacional y atrajo un interés generalizado no solo por la impactante brutalidad que Erica había soportado, sino por las implicaciones más amplias que tenía en la batalla en curso contra la mala conducta policial y el racismo sistémico. Cuando Erica tomó asiento en la mesa del demandante, no pudo evitar sentir la enormidad de lo que le esperaba. La sala del tribunal se sentía diferente ahora que ella no era la abogada, sino la que buscaba justicia. Su confianza habitual se vio atenuada por la gravedad de su pérdida, pero también se vio fortalecida por su determinación. Estaba allí, no solo por ella misma, sino por su hijo, por su comunidad y por todas las personas que habían sido perjudicadas por el sistema. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron brevemente en el rostro del oficial Mark Jenkins, el hombre que había cambiado su vida para siempre. Estaba sentado rígidamente en la mesa de la defensa, su expresión era ilegible. David, sus abogados, estaba sentado a su lado hojeando sus notas. La miró con un gesto de asentimiento que transmitía solidaridad y tranquilidad. Erica asintió levemente a cambio, conectándose a tierra en el momento presente. Estaba lista cuando el juez entró en la sala y llamó al tribunal al orden. El murmullo de la multitud se quedó en silencio. La fiscalía fue la primera en hablar su declaración de apertura exponiendo los desgarradores detalles de lo que le había sucedido a Erica ese fatídico día en la tienda de comestibles. La voz de David era mesurada y tranquila, mientras relataba los eventos que llevaron al ataque. Describió cómo Erica, una mujer negra embarazada que había dedicado su vida a la búsqueda de la justicia, fue agredida por un oficial de policía sin causa. Enfatizó las devastadoras consecuencias de ese día, el aborto espontáneo, el trauma y la violación de los derechos de Erica. Este caso no se trata solo de un incidente aislado. David dijo que su voz se alzaba con convicción mientras tocaba al jurado. Se trataba de los sistémicos problemas que permiten a los agentes de policía actuar con impunidad, particularmente cuando las víctimas son personas de color. Lo que le pasó a Erica Walker es una tragedia, pero también es un síntoma de un problema mucho mayor. Estamos aquí para buscar justicia, no solo para ella, sino para todos. Cada persona que ha sido perjudicada por el poder desenfrenado de las fuerzas del orden. Mientras David hablaba, Erica sintió una oleada de orgullo. No solo estaba luchando por ella, estaba luchando por la causa más grande en la que ambos creían. Miró al jurado tratando de ver sus reacciones. Algunos de ellos parecían conmovidos por las palabras de la fiscalía. Mientras otros se sentaban con los brazos cruzados, sus expresiones eran difíciles de leer. Entonces fue el turno de la defensa. El abogado que representaba al oficial Jenkins se puso de pie y comenzó a hablar. Su tono era entrecortado, formal y defensivo. No perdió el tiempo tratando de cambiar la narrativa, retratando a Jenkins como un oficial dedicado que simplemente había estado haciendo su trabajo cuando se encontró con Erica. La defensa demostrará que el oficial Jenkins tenía motivos para creer que la situación era peligrosa. El abogado comenzó a decir que su voz goteaba con autoridad fabricada en un entorno donde los agentes del orden están constantemente en alerta máxima. Tienen que hacer. El oficial Jenkins respondió como cualquier oficial razonable lo haría dadas las circunstancias. Erica apretó los puños debajo de la mesa. El abogado defensor continuó tratando de